Estamos en una de las ciudades de Ucrania en donde se han quitado algunos de los monumentos que antes había por causa de la Unión Soviética, que antes era la URSS. Y este es precisamente uno de los monumentos, es un monumento donde estaba la estatua de Lenin, uno de los grandes impulsores del comunismo. Y esto es un símbolo de la nueva libertad que ahora este país tiene. Nosotros tenemos en Cristo Jesús una libertad, la libertad en el Espíritu, la libertad que Dios nos ha dado. Es una libertad muy importante que nosotros la entendamos, la sepamos y la apliquemos en nuestra vida diaria. ¿Qué significa ese término en donde nosotros leemos en la Biblia, segunda de Corintios, en donde nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? Esto lo podemos encontrar en la palabra del Señor, segunda de Corintios capítulo 3 y versículo número 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad en el Espíritu. ¿Qué significa eso de la libertad en el Espíritu? El capítulo número 3 de Corintios nos está hablando de la libertad de la ley, que nosotros ahora en Cristo Jesús y bajo el régimen del Espíritu nosotros vivimos en la libertad de la ley. La libertad de la ley es referente a la ley de Moisés. Ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo, ya no bajo la ley de Moisés, ya no bajo el Antiguo Testamento, las normas, las diferentes mandatos y ordenanzas que estableció el siervo de Dios Moisés, pero ahora viene Cristo y establece algo superior, algo mayor que la ley del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, si nosotros lo leemos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta de que está hablando del pacto que Dios estableció en el Antiguo Testamento a través de su siervo Moisés, la libertad de la ley que se menciona en este pasaje. Y dice algunos de los versículos que podemos leer aquí, dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, extendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos escrita la ley de Dios en nuestros corazones, ya no en las tablas de piedra como en el Antiguo Testamento, pero ahora en las tablas del corazón. Dice la palabra del Señor que la ley de Cristo ahora está escrita en nuestros corazones. Esto hace alusión a varios de los capítulos de Jeremías, en donde nosotros leemos que el pacto nuevo que Dios haría con la humanidad es a través del Espíritu. Dice que escribiría en nuestros corazones las leyes de Dios. Las leyes de Dios ahora están escritas en nosotros. Nosotros tenemos la libertad de la ley. Nosotros vemos en el capítulo número 7 de Romanos como otra vez el apóstol Pablo nos lo explica de esta manera, que así como una mujer cuando está casada con un hombre está ligada a ese hombre hasta que muere, así también nosotros antes de que Cristo viniera, todos aquellos precisamente judíos estaban sujetos a ese marido o a esa ley que nosotros, o más bien los judíos tenían. Dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de tal del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros ahora solamente podemos llevar fruto si nosotros estamos desligados de la ley, pero ahora nosotros tenemos la ley de Cristo, que es una vez más la ley superior.
Cuando nosotros conocemos la ley de Dios, entonces tenemos conocimiento del pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Todo el que hace injusticia hace pecado. El pecado es traducido en injusticia. Por eso dice la palabra también: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, y hace una lista de todos los injustos, o todos los que se puede decir que son injustos, los que cometen diferentes tipos de pecados que son contrarios a la ley de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros empezamos a saber lo que significa eso del quebrantamiento de la ley de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento, ahora Cristo Jesús viene a establecer la realidad más exacta de las cosas, como es que no es una cosa exterior, sino es algo interior en el corazón. Cuando la persona tiene una acumulación de concupiscencia, por eso nos habla Santiago, capítulo número 1, dice que del propio corazón, de la concupiscencia que hay en la persona, de eso es de que tiene una tentación. Y después de que tiene la tentación, entonces la tentación es la que da a luz el pecado. Pero el pecado junto con el problema siempre es así, porque el pecado es una ilusión, es algo que no existe realmente, es algo que solamente está envuelto en una verdad, pero es mentira, en su interior es mentira. Por eso es que todo pecado está adentro de eso, está una mentira, algo irreal, algo que no es realmente duradero, sino es algo solamente temporal, pero que tiene la apariencia de ser algo duradero. Por eso es que todo el pecado produce a su vez también problemática, problemas. Siempre que hay una tentación hay un problema, un pecado, un problema. Siempre así lo debemos de ver. Cada vez que tenemos una tentación significa que detrás de eso viene un problema, una adversidad, un sufrimiento, lágrimas, una serie de calamidades sobre nosotros, y ahí es donde tenemos que vestirnos del Señor, estar listos, estar bien agarrados del Señor constantemente para que eso no suceda. La otra cosa es que la libertad del Espíritu se refiere también a la libertad que nosotros tenemos del pecado. Dice la palabra del Señor: todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando una persona peca, en ese momento está siendo un esclavo. Dice, aquella persona que peca se está sometiendo a sí mismo o a sí misma, se está sometiendo a aquello que le sujetó, es decir, al pecado. Una persona, en el momento en el que peca, en ese momento es un esclavo. Dice la palabra del Señor otra vez en el capítulo 8 de Juan, dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Es la repetición de las palabras del apóstol Pablo en el capítulo número 6, donde repite lo que Cristo ya había dicho. Pero entonces, algo muy interesante aquí, que cuando nosotros vamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ha hecho libres de esa ley, que es la ley del pecado. ¿Por qué es ley? Porque es algo que se da en todos los seres humanos. Cuando una persona está sin Cristo, sin la libertad de Cristo, entonces automáticamente está bajo el régimen del pecado, es decir, que está sujeto a sus propias pasiones, a sus propias ilusiones, a la imaginación de su mente. El pecado está relacionado también con la imaginación de la mente. Cuando una persona imagina cosas, está pecando en su corazón. Entonces, el pecado imaginativo, lo que está imaginándose, se traduce después en palabras y finalmente en hechos consumados con sus manos y con su cuerpo físico. Pero entonces dice la palabra del Señor que nosotros también en Cristo Jesús hemos sido libres de la ley del pecado. Por eso lo vemos en Romanos capítulo número 6. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, así el pecado murió otra vez
una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo nuestro Señor. Es decir, hemos sido muertos al pecado, pero ahora estamos vivos para el Señor. La ley del pecado no se enseñorea sobre nosotros. ¿Qué significa esto de libertad en el Espíritu? La libertad del Espíritu es ser libres de la ley. Pero entonces el ser libres de la ley también nos hace estar sujetos a la ley de Cristo Jesús. Pero entonces estar libres de la ley también, en consecuencia, tenemos libertad del pecado, porque dice aquí, porque el pecado nos enseñorea más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que cuando una persona está bajo la ley, entonces está condenada a estar en pecado. Pero una persona que está bajo la ley del Espíritu de vida, que es en la explicación del capítulo 8 de Romanos, allí es donde está bajo la gracia y entonces está viviendo en una vida de santidad. Cuando una persona se considera a sí misma, delante del Señor bajo la gracia y en una nueva naturaleza, y ahora vive en Cristo Jesús, agarrado del Señor, y entiende que está en otra situación muy distinta, es entonces cuando empieza a vivir la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es libertad. Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí es donde hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad de la ley y también la libertad de la ley del pecado. Dice la palabra del Señor, cuando Pablo se presentó en la ciudad de Jerusalén, cuando él regresó de sus viajes misioneros, y entonces dice la palabra del Señor que muchos allí en la iglesia de Jerusalén se habían vuelto judaizantes, es decir, que estaban volviéndose a la ley. Y en el capítulo número 21 de Hechos, ahí nosotros lo vemos. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Estoy leyendo en el versículo 17 y 18, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay aquí que han creído, y todos son celosos de la ley. Todos son celosos de la ley. Es decir, que la iglesia de Jerusalén había cometido el grave error de haberse dejado llevar por aquella corriente del judaizante, de volverse otra vez a la ley. ¿Cuántas iglesias hay en nuestros días que, así como sucedió con la iglesia de Jerusalén, que ahora se hacen otra vez sujetos a la ley del pasado, es decir, de las obras? Ya no están bajo la gracia, pero quieren estar sujetos a las obras, y no entienden que para hacer las obras de Dios necesitamos ser libres de la ley y libres también del pecado, mediante el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu del Señor, es entonces cuando nosotros entendemos, cuando podemos comprender y nos consideramos a nosotros mismos muertos al pecado y muertos a la ley, y ahora nos consideramos vivos para Dios, vivos para servir al Señor. ¿Cómo podemos lograr esto? Una vez más, lo repito, nos consideramos a nosotros mismos, vamos al Señor, vamos al Espíritu Santo, entendemos que ya no vivimos para nosotros mismos, que el goce, que el deleite en esta tierra no está en el pecado, sino está en el Señor. Deleitarnos en el Espíritu Santo y llenarnos del Espíritu Santo, y entender que no va a ser bajo
las cosas que nosotros hagamos o las cosas que dejemos de hacer precisamente, sino eso va a ser fruto y resultado del caminar con Dios, el caminar en el Espíritu Santo. Libertad en el Espíritu es lo que todo cristiano debe vivir. Y no suceda como sucedió con la iglesia de Jerusalén. Dice el mismo Jacobo, lo dijo, uno de los principales líderes, se dice que era el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Dice, millares aquí están celosos de la ley. Nosotros no podemos cometer el mismo error, sino continuar bajo la gracia. Pero continuar bajo la gracia no significa una libertad para pecar de ningún modo. Pero estar bajo la gracia, estar sujetos al Espíritu y cumplir así la ley de Cristo. Y entonces nosotros nos consideramos a nosotros mismos delante del Señor, muertos a esas cosas y vivos para servirle a Él. Esta estatua que existía aquí es una acción, representa una acción. Ellos quitaron esa estatua como símbolo de la libertad que ahora tiene. Eso es una acción. Así nosotros también hacemos acciones, tomamos decisiones en nuestra vida que reflejan nuestra nueva libertad en Cristo Jesús. Dios le bendiga.